Gracias, estimado Lolo. Qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. El día de hoy en este diálogo queremos abordar desde su agudeza como observador político y analista la circunstancia por la que atraviesa el país en el debilitamiento, ¿no?, agresivo de la estructura institucional que afecta fundamentalmente la vigencia de un Estado de Derecho y también las credenciales de la vida democrática en la que vivimos en el país. Entonces, preguntarle las consecuencias entre confrontaciones que se generan entre funciones del Estado, hoy por hoy, ejecutivo y legislativo en contra de la Corte Constitucional, creando un relato de que quienes están a favor de la Corte Constitucional son enemigos del pueblo ecuatoriano y que la Corte Constitucional han declarado enemigo del pueblo ecuatoriano. Se puede mantener este relato hasta convertirlo en una verdad que el poder y el gobierno la quiere legitimar y la ha legitimado con una convocatoria a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las consecuencias, mi querido Lolo? ¿Qué estamos creando? ¿Hacia dónde va este gobierno? Eh, Astolfo, es muy fácil entrar en el Stalin populismo, Poveda. pero es muy difícil Sí, salir de él. La estrategia del populismo consiste en usurpar la entidad que se concibe como si fuese una persona del pueblo y hablar a nombre del pueblo y en nombre del pueblo tomar las decisiones personales de un presidente que trata de acumular poder. Cuando tenemos una confrontación entre funciones del Estado, la que sufre es la democracia, porque la democracia es un sistema de limitación del poder. La correcto. Constitución establece cuáles son los límites y las atribuciones de cada función del Estado. Cuando hay confrontación entre funciones, se trata de que una función pretende usurpar a la otra las atribuciones que tiene establecidas en la televisión. En el caso concreto, la Corte Constitucional tiene la atribución de establecer y juzgar cualquier ley y reglamento que si tiene o no conformidad con la Constitución y puede suspender y derogar si es que no está conforme a la Constitución. Y este tribunal es de última instancia. Nadie puede cuestionar sus decisiones. Cuando el presidente de la República hace una marcha en las calles en contra de la Corte Constitucional, acusándola de ponerse del lado de la violencia, del lado del crimen organizado, es un ataque frontal inédito en el país a otra función del Estado. Y de lo que se trata es de someterla a juicio político, es decir, poner a los políticos por encima de los juristas. Esto quiere Correcto. decir que los políticos, a su criterio, van a juzgar ellos mismos si es que las leyes son o no constitucionales. Y entonces, ¿para qué serviría la Corte Constitucional si el Ejecutivo o el Parlamento es quien va a decidir si es que tiene o no tiene razón cuando establece un fallo la Corte Constitucional? Esto equivale a eliminar este organismo de control constitucional. Y esto significa que el presidente está acumulando poder y el único obstáculo que le queda para imponer el capricho como norma es la Corte Constitucional. Por eso es muy Correcto. grave lo que está ocurriendo, Stalin. Correcto. Ahora, usted ha concebido estas prácticas como la metodología o la forma como se forja un caudillo.
Estos son avisos, son síntomas de que vamos en esa línea, porque el caudillo después camina al filo de la cornisa de la autocracia, cuando concentra poder, ¿no? Y cuando envía leyes que considera que algún editorialista hablaba de las leyes plastilinas, estas leyes que se hacen por mayoría y que tienen que tener como resultado, ¿no? Para que sean acólitas al poder. Bueno, de esas tenemos mucho. Y cuando viene la Corte Constitucional y revisa y dice, no, señores, aquí hay, no, y voy a suspender temporalmente estos artículos de estas leyes de seguridad, de solidaridad y de eficiencia pública, bueno, reaccionan de esta manera, rompiendo el orden constitucional, si se quiere. Porque aquí, después de eso, ¿qué viene? El desacato, que es una práctica permanente aquí en nuestro país. La desobediencia, una práctica permanente. Si que se ratifica la Corte, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Va a desobedecer? ¿Va a tener una desobediencia política? Y le pregunto a usted, ¿hay una censura ética para el poder por este tipo de actuaciones? La censura ética no serviría de nada porque el poder no se rige por normas éticas. Es la ley la que le impone los límites y la ley la que le impone también el castigo cuando transgrede las leyes. Dice Correcto. usted bien aquí que se trata de cuestionarse, de contestar a la pregunta, ¿qué viene después? Y aquí parece que solo hay dos caminos. Si es que la Corte se someta o que el presidente se vea obligado al desacato o a convocar a una asamblea constituyente. Pero si es que la Corte se somete, entonces nosotros habríamos perdido el principal organismo de control de la democracia y le daríamos un exceso de poder al presidente. Siempre hemos dicho que la constitución vigente es una constitución presidencialista, es decir, que privilegia al ejecutivo en la capacidad de mando. Pero con esto se va más allá de eso y por eso ya atenta contra el equilibrio de funciones y el equilibrio del poder. Esto es lo grave de este caso. Pero, Lolo, ¿por qué cuando se le pone límite al poder le es incómodo a los gobiernos? Bueno, para Porque evidentemente cualquiera, lo que se debe de aprobar o reformar leyes es para poner límites al poder y que no abusen, no para cederle los espacios y abusen del poder. para cualquiera que tiene poder, es lo natural, la tendencia natural es a acumular más poder o a ejercer todo ese poder. Y es evidente que el presidente de la República va en ese camino. Primero, ha conseguido una mayoría legislativa que no la tenía en las elecciones. La mayoría legislativa ha conseguido en el Parlamento en base de traiciones, en base de convencer a asambleístas de otros partidos. Luego, también ha acumulado poder al utilizar al Parlamento en favor del Ejecutivo de una manera demasiado dócil. Prácticamente al someter al Parlamento, eliminando casi el debate legislativo, de manera que solamente se aprueban las leyes alzando la mano. Es decir, esto es una práctica típica del populismo. Bueno, una vez que tiene la mayoría legislativa, ha maniobrado para conseguir la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo de la Judicatura. A través de esos organismos, entonces puede controlar a la justicia porque el Consejo de Participación Ciudadana es el que designa a los funcionarios, el Consejo de la Judicatura, el que controla a los jueces. El Consejo de Participación Ciudadana designa los organismos de control y estamos próximos a designar fiscal. Si los organismos de control no son independientes,
y se comportan también como sumisos al Ejecutivo, entonces ya ve cómo se van diluyendo los otros poderes y va incrementando el poder del Ejecutivo. Entonces sí va en camino del autoritarismo. Y esto lo que nos prueba es que resulta muy difícil salir del populismo. El populismo es siempre una tentación, no solo porque incrementa poder, sino porque es eficaz. Es decir, las decisiones no tienen contradictores. Claro, y los pesos y el contrapeso también se eliminan, ¿no? Por supuesto. Le quiero preguntar, lo que se observa en las democracias liberales es que realmente están enfermas, tienen un virus que cada vez la debilita. El populismo, como esa práctica que aísla todo principio ideológico en el orden de declaraciones de principio a nivel de la política, ¿no? Por un lado, la otra situación que tiene que ver con la seducción a lo que están sometiendo a los ciudadanos y el mismo orden político, ¿no? A tener gobiernos autocráticos, porque ya no, según ellos, no funciona, ¿no? El sistema democrático como tal. Bueno, estas distorsiones, ¿cómo se paran? ¿Cómo se corrigen? Dicen que los males de la democracia, mi querido Lolo, se curan con más democracia, pero habrá posibilidades de plantear, tener una propuesta estructural, un proyecto de país de cambio profundo para garantizar un Estado de Derecho y una vida democrática en el país. Mire, lo que le he dicho es que resulta muy fácil caer en el populismo y muy difícil salir de él. Entonces, Así es es. un esfuerzo no solo del gobierno, porque el gobierno si busca más poder, si busca concentrar el poder, no se va a curar a sí mismo, no va a renunciar al poder que ha conquistado, al poder que ha buscado. Entonces le corresponde a los otros organismos y le corresponde por último a la sociedad, Stalin. La sociedad, Así las es. élites de la sociedad, la academia, los gremios, los sindicatos, todas la sociedad organizada tienen que participar activamente para controlar el exceso de poder y para poner en riesgo la democracia. La democracia está Lelo, enferma, claro, no solo aquí, Flor. en Ahora, muchos sitios. Flor, ahora Lolo, pero estas élites están cómodos en los cuarteles de invierno, han desaparecido. Bueno, No sí, hay. sí, porque, mire, esta es una de las estrategias típicas del populismo. El populismo, usted recuerde cómo el expresidente Correa atacó todas las organizaciones sociales, todas, Así fue, los así fue. sindicatos, los gremios empresariales, hasta las fundaciones. Todo lo que era sociedad organizada, él le designaba como poderes fácticos y por Práctico. tanto consideraba como retadores del poder. Y claro que son Claro, retadores del contradictores de poder. poder, no solo Claro, esos son los retadores, contrapesos. sino que en nombre de la sociedad lo que hacen es el ejercicio de vigilancia, de fiscalización del poder, precisamente para que no caiga en excesos. Entonces, una de las primeras cosas que hace el populismo es destruir las instituciones sociales para evitar que haya esa Una cohesión participación social, ¿no? Una movilización, social una para participación. controlar al poder. Pero bueno, ya ha pasado algún tiempo, hemos sufrido el temor del regreso del populismo, por lo tanto, algunas de las instituciones se han renacido, han vuelto a la vida. Claro que hay también personas que se entregaron al populismo de Correa y no escarmentaron y ahora apoyan casi con fanatismo el populismo Las del mismas actual prácticas. presidente. Entonces, Así es. claro que hay Ahora, eso, fíjense, pero también hay eso es otras lo que pasa. instituciones que saben que corremos peligro y que tenemos que poner límites al ejercicio del poder de alguna manera.
Y esto significa que también hay que educar a los ciudadanos, que los ciudadanos no se dejen conducir por la propaganda, por emociones, sino que la política es un ejercicio de la racionalidad. Y esto hay que hacerlo mediante la educación. Edgar Morin, el sociólogo francés, que acaba de cumplir 100 años, siempre Sí, dijo es que cierto. la democracia no es fácil de ejercerla. Para ejercer la democracia hay que educarse para vivir en democracia y hay que educar para vivir en democracia. Y esa es una de las tareas que tenemos que hacer, Stalin. Convertir la democracia en un sistema de vida. Yo creo que esto es la clave, Así ¿no? es, sí, sí, Ahora, porque así es. son incluso son hábitos los que se generan Claro, mediante la educación para el ejercicio de la democracia. correcto, estamos clarísimos conceptualmente en eso. Ahora, el ataque a la Corte Constitucional, que es un poco el control al poder y al orden constituido y a la garantía de los derechos, eh, se da en medio también de una propuesta de la pregunta a la consulta popular, una propuesta de que los jueces de la Corte Constitucional deben de ser sometidos al control político. Esto muchos lo han considerado como una injerencia que debería la Corte considerar que efectivamente tenga un contrapeso respecto a sus decisiones. Otros dicen que eso es violar la independencia de las funciones y poderes del Estado, pero en definitiva está en medio de una propuesta de consulta popular. ¿Qué va a pasar si la Corte Constitucional dice y califica esa pregunta como no procedente? O procedente en el ámbito no de una reforma, sino de una reforma parcial, sino de un tema constitucional, porque es estructura del Estado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de un gobierno que pugna para que se acepte esta pregunta? Mire, lo primero que nos corresponde es entender de qué se trata, es decir, participar en el debate sobre este problema. La Corte Constitucional existe para asegurar el cumplimiento de la Constitución, para calificar las leyes y darle paso o ponerle dique de acuerdo a la constitucionalidad de las leyes. Y este es un organismo de última instancia, por eso la propuesta es absurda, porque si usted somete al Parlamento, somete los jueces, los magistrados al juicio político, entonces le pone al Parlamento por encima. Si el Parlamento está por encima y va a aceptar lo que le agrade a la mayoría parlamentaria. Y puede ser en ambos casos malsano. Si es afín al gobierno, le da demasiado poder al gobierno. Y si tiene una oposición, si el Parlamento está en manos de la oposición, puede ser el remedio peor que la enfermedad. Es decir, puede usarse la Corte Constitucional ya no como vigilante y como garante de los derechos ciudadanos, sino como instrumento político. Ese es el De los peligro. intereses políticos. Ahora, Ahora, uno de los la argumentos Corte, es Lolo, uno de los argumentos que fundamenta esta pregunta es que dice que la Corte Constitucional no tiene control, que nadie sanciona y que por eso hay que ponerle un control político. Pero muchos entendidos dicen que no es cierto, que sí tiene control, sino que hay un control interno, disciplinario, de comportamiento interno, que se juzga con los mismos representantes de la Corte Constitucional. Esto en realidad es así, porque cuando usted describe las funciones de qué es lo que tiene que hacer, y eso está en el artículo 10, en el acápite 10 del artículo 436 de la Constitución, que efectivamente está clara las competencias y atribuciones de la Corte Constitucional, y no tienen nada que ver con lo que se le acusa, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que, este relato es el que hay que cambiar,
porque realmente es una narrativa alejada de la verdad. Sí, por supuesto, porque la Corte Constitucional sí tiene control. Los jueces pueden ser sancionados, juzgados y sancionados por delitos penales, por delitos administrativos, porque han robado, cualquier motivación que compete a cualquier ciudadano y a cualquier institución, pueden ser juzgados por eso. Lo que no pueden es ser juzgados por sus fallos, no pueden ser Claro, juzgados por las sentencias que emitan, porque entonces sería absurdo. Mire usted, claro. es lo mismo que si un condenado por un juez tuviera la oportunidad después de calificar a ver si el juez ha procedido bien o ha procedido mal. No puede el reo calificar al juez. En este caso, la Corte Constitucional es el juez que califica la constitucionalidad de las acciones y decisiones del Parlamento y del Ejecutivo. Si es que puede ser después juzgado por ellos, entonces caemos en el mismo absurdo de que el controlado quiere tener el control último. Por eso, para evitar este absurdo, es que la Corte Constitucional es un juez último. No pueden sus fallos ser cuestionados por nadie. Y esto es para guardar la lógica de que alguien tiene que controlar y no puede ser el controlado el que tenga ese control. Así que la propuesta en ese sentido es un absurdo y el relato es mentiroso. No es verdad que no den cuentas a nadie. Claro que rinden cuentas, pero no por sus fallos constitucionales, sino por la conducta ordinaria, por la legislación penal o los delitos administrativos. De todo tienen que rendir cuentas, menos de los fallos constitucionales. Correcto. En la línea de una reforma estructural profunda a nivel de reforma parcial o una reforma constitucional, las preguntas realmente incluyen, son preguntas que vayan directamente a solucionar la crisis institucional a nivel de la justicia, por ejemplo. No van a resolver el problema porque la crisis de la justicia, ¿a qué se debe? A que la justicia ha sido también manipulada por la política. Los jueces, ya hemos visto, han sido puestos o han sido retirados en función de las conveniencias políticas. Hay, hay que acordarse, por ejemplo, de esa norma que se utilizó mucho de error inexcusable para Sí, descalificar jueces y para poner jueces que sean ah, afines al Ejecutivo. Entonces, si es que la política manipula la justicia, entonces no puede haber una justicia eficiente, no puede haber una justicia que sea en defensa de los derechos de los ciudadanos, sino en defensa de los intereses políticos de los gobernantes. Por eso, meter la mano en la justicia lo que provoca es que los ciudadanos terminen de víctimas. El ciudadano designa a los políticos para que le representen en la gestión administrativa del Estado. Cuando se exceden los poderes, lo que termina es convirtiéndose el ciudadano en esclavo de los políticos que nombró él correcto. para administrar el Estado. Para terminar, Dolo, desde tu visión, ¿cómo gestionamos esta crisis, esta confrontación? ¿Cuál es tal vez un tercer legítimo contradictor que debe aparecer para generar un equilibrio y ir gestionando esta crisis para consolidar la institucionalidad, no para destruirla? Bueno, aquí hay dos salidas. La primera salida es el debate público, la participación en el debate. Esa es la primera salida, porque si participamos en el debate y entendemos lo que hemos hablado,
vamos a advertir del peligro de construir un caudillo en vez de tener un presidente con límites en el poder. En el Correcto. debate vamos a entender que no podemos nosotros con el voto favorecer esta propuesta del Ejecutivo que quiere excederse en el ejercicio del poder y someter los jueces al capricho de los políticos. No podemos aceptar eso. El debate nos va a ilustrar sobre la decisión que el pueblo tiene que tomar. Y la segunda Ujú. salida es que la Corte Constitucional no se rinda, que la Corte Constitucional no se amilane y que imponga lo que la Constitución le concede como atribuciones. Y la Corte puede incluso sancionar al Ejecutivo. La Corte puede no calificar la pregunta por impertinente. El problema aquí es que la pregunta pudiera ser calificada. Ese es el peligro. ¿Y por qué puede ser calificada? Primero por cobardía de los jueces y con el pretexto de que sí se necesita o sí puede haber juicio político para infracciones que no sean constitucionales, sino para infracciones penales o administrativas. Y todo que Claro, sí cabe el juicio político. Eso pudiera dar paso a que califiquen la pregunta. Pero claro, si es que los jueces ven el peligro en que estamos, entonces los jueces no calificarán la pregunta porque saben que se refiere a quitarle la facultad, a quitar al país y a la democracia ecuatoriana de un mecanismo de control fundamental para limitar el ejercicio del poder. Esas son las dos salidas, de mi opinión.